aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? No sirve más que para tirarla fuera y que la pise la gente. Vosotros sois la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte. Tampoco se enciende una lámpara para meterla debajo del celemín, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de la casa. Brille así vuestra luz ante los hombres, para que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy celebramos, la Iglesia celebra la fiesta de un santo español de hace muchos siglos, cuando todavía España tal y como hoy la entendemos no existía. Me refiero a San Isidoro, que fue obispo de Sevilla. Importante no solamente para la historia de España, sino por la repercusión que tuvo España en la evangelización de tantos países, importante, creo yo, para todos los que tenemos la lengua española en común. Cuando está en su decadencia el Imperio Romano, varias bandas, varias tribus de godos, tenían eso en común, pero eran tribus diferentes, entran en una provincia del Imperio Romano que era Hispania y la arrasan. La peor de todas de esas tribus fueron los vándalos. Aún hoy se dice en nuestro idioma, cuando un acto es terrible y cruel, que es un acto vandálico. Destruyeron. Una de las tribus que se asentaron allí, de esas tribus godas, eran los visigodos. Los visigodos eran cristianos, arrianos, no creían en la divinidad de Jesús. Pero aquella Hispania romana estaba ya completamente evangelizada y era católica, creían en Cristo, Dios verdadero, hombre verdadero. Se encuentran, por lo tanto, aquellos hispano-romanos con que sus nuevos gobernantes, militares, una élite un poco numerosa, pero con una gran fuerza militar, eran de otra religión. ¿Qué tenían que hacer? Resistir. Ofrecieron sus mártires, incluso dentro de la propia familia real visigoda, ofrecieron sus mártires. Porque resistieron, porque ofrecieron mártires, vencieron. Hasta que al final aquellos visigodos arrianos terminan por convertirse al catolicismo y se produce durante no mucho tiempo, porque no muchos años después llegaron los musulmanes, pero se produce el momento más glorioso de la época visigoda en España, cuando tienen lugar los famosos concilios de Toledo. ¿Por qué cuento esta historia? Porque la Iglesia se ha encontrado muchas veces en encrucijadas, en situaciones de cambio, no una época de cambios, sino un cambio de época, edad antigua, edad media, edad moderna, edad contemporánea. Estamos en un cambio de época. Los nuevos señores de la guerra, porque también tienen armas, pero sobre todo tienen las nuevas armas de destrucción, que son muchos medios de comunicación, los nuevos señores de la guerra son de otra religión, o mejor dicho, no son de ninguna religión. Y también nosotros en este cambio de época, también nosotros tenemos que saber cómo afrontar esta situación, cómo afrontar el reto que supone que los que mandan ahora no tengan nada que ver con nuestros principios, ni siquiera con nuestra forma de concebir al ser humano. Hombre y mujer los creó. Pero no somos los primeros que nos encontramos en una época de cambios y en un cambio de época. Por eso San Isidoro es un ejemplo, puede ser un ejemplo para nosotros. ¿Qué mandó Jesús a sus discípulos? Vuelvo a leer un fragmento del texto evangélico de hoy. Dice el Señor: sois la sal de la tierra. Dice el Señor: sois la luz del mundo. Brilla así vuestra luz ante los hombres. Sal de la tierra
luz del mundo. La sal, basta una pizca para cambiar el sabor de la comida, incluso si se echa mucho, aquello no hay quien se lo coma. La luz brilla en la oscuridad, un poco de luz alumbra, más luz, más alumbra, pero un poco de luz basta. El Señor tiene en la mente, cuando funda su iglesia, cuando envía a evangelizar, que somos una minoría. Creo que esto es lo primero que tenemos que asumir. En esta época de cambios que implica un cambio de época, lo primero que tenemos que asumir todos es que somos una minoría. Leyendo unos textos del Papa difunto Benedicto XVI, he descubierto estos que son de unas conferencias que dio por radio nada menos que en el año 69, cuando empezaba su magisterio teológico en Ratisbona y ya estaba rompiendo o había roto ya los vínculos con aquel grupo de teólogos que habían organizado el Concilio Vaticano II, especialmente con Hans King, pero no solo con él. En el año 69, hace mucho tiempo, aún por supuesto Ratzinger no era ni pensaba en ser arzobispo de Múnich, prefecto de doctrina de la fe y papa de la Iglesia Católica. Era un teólogo que estaba ya decepcionado de cómo se estaba aplicando el concilio que él activamente había contribuido a gestar. Y este teólogo lúcido, que merece ser un doctor de la Iglesia, dice en el año 69 estas palabras: de la crisis de hoy surgirá una iglesia que habrá perdido mucho, será pequeña y habrá que empezar más o menos desde el principio. Ya no podrá habitar los edificios que construyó en tiempos de prosperidad. A medida que disminuyan sus fieles, también perderá la mayor parte de sus privilegios sociales. Será una iglesia más espiritual, que no asumirá un mandato político coqueteando ahora con la izquierda y ahora con la derecha. Será pobre y se convertirá en la iglesia de los pobres. ¿Cómo afecta todo esto al problema que estamos viviendo? Año 69. Quiere decir que toda la palabrería de los que profetizan una iglesia sin Dios y sin fe es pura palabrería. No necesitamos una iglesia que celebre el culto de la acción en la oración política. Es completamente superfluo. Y luego se destruirá a sí misma. Lo que quedará será la iglesia de Jesucristo, la iglesia que cree en el Dios que se hizo hombre y nos promete la vida después de la muerte. El tipo de cura, que no es más que un trabajador social, puede ser sustituido por un psicoterapeuta y otros especialistas. Pero el cura que no es especialista, que no está en la grada viendo el partido, dando consejos oficiales, hoy diríamos políticamente correctos, sino que se pone en nombre de Dios disponible para el hombre, que lo acompaña en sus penas y en sus alegrías, en sus esperanzas y en sus temores, será ciertamente necesario en el futuro un sacerdote de este tipo. El proceso será largo y fatigoso, como lo fue el camino del falso progresismo en víspera de la Revolución Francesa, cuando un obispo podía ser considerado astuto si se burlaba de los dogmas e incluso insinuaba que la existencia de Dios no era del todo segura. En esa época no faltaban los obispos ateos. Los hombres que vivirán en un mundo totalmente programado experimentarán una soledad indecible. Si han perdido completamente el sentido de Dios, sentirán todo el horror de su pobreza. Y entonces descubrirán la pequeña comunidad de creyentes como algo totalmente nuevo. La descubrirán como una esperanza para ellos mismos, la respuesta
que siempre habían buscado en secreto. Me parece cierto que se preparan tiempos muy difíciles para la Iglesia. Su verdadera crisis acaba de comenzar, repito, año 69 cuando lo dice. Tiene que lidiar con grandes trastornos, pero también estoy muy seguro de lo que quedará al final, no la Iglesia del culto político, que ya está muerta, sino la Iglesia de la fe. La Iglesia católica sobrevivirá a pesar de los hombres y mujeres, no necesariamente gracias a ellos. De todos modos, todavía tenemos nuestra parte que hacer. Debemos orar y cultivar la generosidad, la abnegación, la fidelidad, la devoción sacramental y una vida centrada en Cristo. Un profeta para un cambio de época. Ser luz y ser sal. También con nuestro testimonio. Y si no podemos ser los santos que deberíamos ser, al menos dar el testimonio de nuestra fe y de nuestro arrepentimiento cotidiano. Muchas iglesias habrá que venderlas. Ya se están vendiendo muchísimas. Y los laicos tendrán que acostumbrarse a que deberán ir a misa, pues desplazándose ellos, porque no tendrán una iglesia a la vuelta de la esquina. Y tendrán que acostumbrarse que para confesarse tendrán que encontrar un sacerdote dispuesto a confesar y que sea católico. Todos tendremos que hacer esfuerzos. Pero, lo decía en este momento el teólogo Joseph Ratzinger, la Iglesia sobrevivirá. Creemos en esto y rezamos y trabajamos por ello. Que así sea.